Partimos de lo que tenemos de los concentrados de las máquinas, así como lo hicimos en la primera parte del examen. Voy a copiarlos, ¿vale? Voy a abrir una nueva hoja, un nuevo libro, perdón. Acuérdense de abrir siempre un nuevo libro para que no sea tan pesado y no tengamos problemas para poderlo enviar al examen, ¿no? Entonces vamos a centrar. Lo primero que necesitamos es lo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Que era la confiabilidad y la significancia. Vamos a ponerle 95% para la confiabilidad, y obviamente la significancia va a ser 1 menos la confiabilidad, ¿verdad? Voy a nombrarles, vamos a ponerles sus nombres. Una vez que ya tengo esto, a le voy a cambiar y le voy a poner datos, así como lo hicimos en el otro examen, en la primera parte del examen. Lo primero que voy a hacer, los voy a tener que ordenar, ¿verdad? De menor a mayor. Creo que ya están ordenadas todas, en este caso, ya las tiene ordenadas del examen anterior. Entonces, empezaríamos con 2 medias. Ahí cambiamos de nombre, le vamos a poner 2 medias. Recuerden que las fórmulas que vamos a utilizar la tenemos en nuestro formulario. En nuestro formulario viene lo que es estimación. ¿Vale? En el formulario que nos hizo favor de pasarnos el ingeniero Partida, viene los que son las fórmulas que vamos a utilizar, ¿vale? Si se fijan, tenemos para una media y tenemos para 2 medias. Y nos dice, si las 2 medias las consideramos de que N1 más N2 son mayores a 30, aunque desconozcamos las desviaciones, podemos utilizar estas, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Y si se fijan, nos dice la diferencia de medias más menos z de alfa sobre 2 y todo lo demás, ¿sale? Entonces, ¿qué necesitamos para 2 medias? Necesitamos primero el nombre de la máquina. Vamos a centrarlo. Necesitamos n, la media y la desviación, ¿vale? Son los que necesitamos para cada caso, ¿vale? Y necesitamos también, los nombres, n y los valores, ¿verdad? Tomamos, corremos hasta abajo, hasta el último dato. Caray. Sale. Ya no requerimos los parámetros poblacionales porque ahorita vamos a comparar 2 muestras nada más, ¿vale? Ya que tenemos esto, vamos a sacar la diferencia, ¿vale? La diferencia que tenemos. Recuerden siempre, para nosotros esta va a ser la media 1 y esta va a ser la media 2, ¿vale? Para que nos salga positivo. O si lo tenemos al revés, la media 1 y abajo la media 2, entonces nos va a salir negativo siempre, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo el primero, que sería menos el segundo, ¿verdad? Diríamos, es esta media menos la segunda media. Esa es la diferencia. Luego, si se fijan, tenemos que sacar z de alfa sobre 2. Z de alfa sobre 2 ya lo veníamos manejando en la media, en una media que hicimos, ¿verdad? Era el inverso de la distribución normal estándar
un punto que sería 1 menos la confiabilidad sobre 2, ¿vale? Y ya tenemos el valor de z de alfa sobre 2. Vamos a ver. Perdón, la significancia aquí ya tenemos aquí. Era la significancia. Significancia. ¿Vale? Ahora tenemos el valor de z. Ahora vamos a sacar, vamos a nombrar a todo esto de aquí para acá, le vamos a llamar error. Y entonces le decimos, el error va a ser igual a el valor de z por la raíz cuadrada de la varianza de 1 sobre n1 más la varianza de 2 sobre n2. ¿Vale? Ya tenemos el error. Luego el límite inferior y el límite superior. ¿Vale? El límite inferior va a ser igual a la media, a la diferencia de medias, menos el error. El límite superior va a ser igual a la diferencia más el error. Tomo los tres y los corro hasta uno antes del último. ¿Vale? ¿Sí? Ya tenemos nuestros límites. ¿Sí? Utilizando esta fórmula. Ahora, ¿qué me indican los límites? Si los vemos los límites, estamos viendo si las dos medias son iguales, son diferentes, esto es, si la media 1 es mayor a la media 2, o si la media 2 es mayor a la media 1. Como obviamente nosotros los tenemos ordenados, nunca vamos a tener que la media 1 sea mayor a la media 2, con esto, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Si mi límite inferior es negativo y mi límite superior es negativo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la media 2 es mayor a la media 1. ¿Vale? Si los dos son negativos. Si uno es negativo y el otro es positivo, la media 1 es igual a la media 2. Y si nos vamos al tercero, que fuera positivo y positivo, diríamos que la media 1 es mayor a la media 2. Vamos a ponerlos acá físicamente. ¿Qué tendríamos? Si este es menor a 0, ¿qué tendríamos? Y este es menor a 0, esto es negativo. ¿Cómo es? La media 2 es mayor a la media 1. Vamos a ponerlo con nombres. Aquí diríamos, la media de la máquina 13 es mayor a la media de la máquina 12. ¿Vale? Vamos con el que sigue. Negativo, positivo. ¿Qué quiere decir? Negativo, positivo. Son iguales, ¿verdad? Diríamos, la máquina 13 es igual a la máquina 2, las medias. Y así lo tendríamos para todos. ¿Vale? De acuerdo al signo que tengan los límites, es lo que vamos a tener. Negativo, negativo, sería que la media 11 es mayor a la media 2. ¿Vale? Y así lo tendríamos para todos. ¿Correcto? ¿Sí? Vamos, si los graficáramos, pudiésemos ver si son iguales o no. ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos? Tomamos todos los datos. Vamos a ponerlos aquí. Vamos a tomar nada más estos. Vamos a graficarlos. Insertamos una gráfica de líneas. Y le vamos a mover el gráfico y le vamos a llamar 2 medias. 2 medias la gráfica. ¿Vale? Si tiene 0, vamos a insertar un formato. Este es donde está 0. ¿Vale? Si el intervalo tiene 0, son iguales. ¿Vale?
Si son positivo, sería uno es mayor que el otro, ¿verdad? Entonces vamos a verlo aquí. ¿Este tiene 0? No. Quiere decir que la segunda es más grande que la primera. Esta sí tiene 0, las dos son iguales. Estas son negativos, la segunda es mayor que la primera. Tiene 0, son iguales. Esta es la segunda mayor que la primera, iguales. La segunda mayor a la primera, iguales, y la segunda mayor a la primera. ¿Sale? ¿Sí está claro? Para eso nos sirven las de dos medias, ¿verdad? Para poder romper empates. ¿Se acuerdan ustedes que tenían empates? ¿Verdad? Cuando la media tiene que es igual en algunas máquinas. ¿Sale? ¿Sí está claro? Vamos a hacerlo para dos proporciones. Para dos proporciones nos vamos a nuestro formulario y vemos que hay casos especiales, ¿verdad? Cuando sabemos el valor, cuando N1 más N2 es menor a 30 y las desviaciones son conocidas, podemos usar esta. Y cuando las desviaciones son desconocidas, esto es, son diferentes, podríamos utilizar este, ¿vale? Para dos proporciones, si se fijan, nos dice, es la proporción 1 menos la proporción 2 por el más menos el valor de z por la proporción 1 por Q1 sobre N1 y la proporción 2 por Q2 sobre N2, ¿vale? Partiendo de la proporción 1 y 2. Entonces, vamos a aplicarlo aquí. Y entonces, sí, necesitamos el nombre de la máquina, necesitamos el tamaño de la muestra, ¿vale? Y necesitamos el valor de P. Tomamos todos, corremos hacia abajo. ¿Sí? Y vamos a empezar. Necesitamos el valor de z de alfa sobre 2, pero esta ya la tenemos en la media, en la de dos medias. Nos vamos al de dos medias, sacamos z, ya tengo z. Ahora vamos a plantear el error, ¿vale? El error nos dice que z de alfa sobre 2, que multiplica a la raíz cuadrada, me voy a regresar al para que lo vean, de la proporción 1 por Q1 sobre N1. Entonces nos vamos acá y nos dice AP por paréntesis 1 menos P sobre N1 más P por 1 menos P sobre N2. ¿Vale? Y entonces ya tenemos el valor del error. Ahora nos vamos con el límite inferior y el límite superior. ¿Correcto? Igual a... Me falta sacar la diferencia, perdón. Voy a sacar la diferencia. Acuérdense que nuestra fórmula nos dice, saquemos la diferencia y a esa le vamos a sumar. Entonces, sacamos la diferencia. La diferencia siempre va, como lo venimos haciendo para las medias, esta va a ser la proporción 2 y esta va a ser la proporción 1, ¿correcto? Entonces, la diferencia va a ser igual a la proporción 1 menos la proporción 2. Y entonces decimos, límite inferior es igual a la diferencia menos el error. Y el límite superior es igual a la diferencia más el error. ¿Vale? Tomamos los dos, todos los corremos hasta uno antes del último. Y vamos a aplicar lo mismo que dijimos en la media, ¿verdad? Vamos a aplicar exactamente lo mismo. Si esto es para la media, vamos a hacer lo mismo para las proporciones. ¿Vale? Si los dos son negativos, quiere decir que la proporción 2 es mayor a la proporción 1. Aquí sería la proporción 1 igual a la proporción 2. Y aquí la proporción 1 mayor a la proporción 2.
Y entonces podemos irnos clasificando. Esa salió positivo, positivo. Esto es, ¿cuál es? La proporción 1 es mayor a la proporción 2. ¿Vale? Lo vemos. La proporción 1 es mayor a la proporción 2. Y si lo pusiéramos en números, sería la proporción de la máquina 12 es mayor a la proporción de la máquina 13. Y así tendríamos para todos. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Seguros? Bien. Finalmente, nos hace falta para la desviación. Pero vamos a ponerle su gráfica. Si lo queremos, vamos a ponerle su gráfica. Insertamos la gráfica de líneas. La movemos y decimos que el gráfico se llama dos proporciones. La gráfica, ¿vale? Igual, le pudiésemos poner un formato que sería una línea en 0. Se la ponemos en 0. Y recordemos, todo lo que tenga el 0 va a ser igual, todo lo que no contenga 0, si está arriba es la proporción 1 es mayor a la proporción 2, si está abajo la proporción 2 es menor a la proporción 1. ¿Vale? Vamos ahora entonces con dos varianzas. ¿Vale? Para dos varianzas vamos a recurrir a una nueva distribución que se llama la distribución F. ¿Vale? La distribución F es una distribución que parte de un volumen, no es un área bidimensional. Esto es, aquí tenemos Nu1 y aquí tenemos Nu2. Entonces nuestra curva es una distribución sesgada a la izquierda, pero que es un volumen. ¿Vale? Es un volumen. Y le hacemos pequeños cortes a ese volumen. ¿Vale? Entonces, la distribución F no es un solo espacio, sino es una serie de espacios, una familia de curvas, ¿verdad? Y si se fijan, vamos a aplicar esta. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos las varianzas y necesitamos los tamaños de muestra. Entonces, para dos varianzas, vamos a tomar primero los nombres de la máquina. Necesitamos también n, pero vamos a necesitar la varianza. Solo nosotros tenemos la desviación. Entonces, la varianza va a ser igual a la desviación elevada al cuadrado, que es su varianza, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos los datos, vamos a correrlos. Vamos a quitar estos. Nos vamos primero a sacar la razón de varianzas. La razón de varianzas. La razón de varianza sería, voy a ponerla aquí, esa sería la varianza 2 y la de arriba sería la varianza 1, ¿correcto? La razón de varianzas es la varianza 1 entre la varianza 2, ¿correcto? Y luego voy a sacar f de alfa sobre 2, vamos a verlo acá. Fíjense, dice, f es el valor crítico de f correspondiente a D1 y 2 grados de libertad en el numerador y denominador respectivos, con un área de alfa sobre 2 a su derecha, ¿sale? Entonces, le vamos a decir f de alfa sobre 2 y vamos a poner de D1 y D2, ¿correcto? Que sería los valores que nosotros estamos teniendo. Y en el otro lado sería f de alfa sobre 2, pero ahora de D2 con D1. Si se fijaron, cambiamos los grados de libertad de un lado a otro. ¿Vale? Esto es igual a el inverso de la distribución f de cola derecha, y nos dice la probabilidad es alfa sobre 2.
No era alfa, perdón. Esto es significancia. ¿Vale? Me faltó. Ahí tengo pocos argumentos. Y luego me dice grados de libertad de 1. Vamos de regreso acá. Es de 1. Entonces sería n menos 1, el del primero, y n2 menos 1. ¿Correcto? Ya tengo el primero. Vamos con el segundo. El segundo es el inverso de f de cola derecha de la significancia sobre 2. ¿Vale? Y ahora va a ser al revés. De n2 menos 1 y n1 menos 1. ¿Vale? Ya tengo los dos valores. Luego, si se fijan, nos dice, es la razón de varianzas por 1 sobre el primero. Entonces vamos, límite inferior y límite superior. En el primer límite inferior nos dice, es la razón de varianzas que multiplica a 1 sobre la f que teníamos aquí. Y el límite superior va a ser igual a la razón de varianzas, vamos a regresarnos, por f. Por el valor de f con d2 y d1. Tomamos los dos y corremos. Solo que ahora vamos a tener otro criterio para ver, porque recuerden que estamos sacando la razón de varianzas. La razón de varianzas lo que nos está dando es si el límite inferior y el límite superior, si este es menor a 1 y este es mayor a 1, ¿sí? Quiere decir que la varianza 1, vamos a ponerle aquí, la varianza 1 es igual a la varianza 2. Si tengo mayor a 1 y mayor a 1, quiere decir que la varianza 1 es mayor a la varianza 2. Si tengo menor a 1 y menor a 1, quiere decir que la varianza 2 es mayor a la varianza 1. Esos van a ser nuestros criterios. Veámoslo así. Vamos a verlo aquí. Esto es menor a 1, mayor a 1. ¿Cómo es? Iguales las varianzas, ¿verdad? Diríamos, la varianza de la 12 es igual a la varianza de la 13. Aquí tenemos igual, siguen siendo igual. Aquí, ¿qué pasa? Vamos con este. Dice mayor a 1 y mayor a 1. Que es la varianza 1, que sería esta, la varianza de las 16, es mayor a la varianza de la 20. ¿Vale? Vamos a ver. Esta varianza es mayor a esta. ¿Correcto? ¿Sí está claro? Sí. Y así lo tendríamos para los todos, ¿verdad? Este, por ejemplo, es menor a 1 y menor a 1. ¿Qué quiere decir esto? Diríamos que la varianza 2 es mayor a la varianza 1. La varianza 2 es la máquina 11 y la varianza 1 es la máquina 2. Chequémoslo acá. Esta es mayor a esta. ¿Sí? ¿Sí está claro? Esa es la segunda parte del examen. Hasta acá. Está sencillo, ¿cómo no? ¿Vale? Ya lo grabamos. ¿Qué tendrían que hacer al final? Tienen que combinar la primera parte del examen con la segunda parte del examen. Si quieren, vamos